Bendiciones, bendiciones. Damos gracias al Señor Jesús, a su Espíritu Santo, por estar una vez más en estos medios. Damos gracias al Señor por su misericordia. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Bendigo la vida de cada hermano que Dios me ha dado la oportunidad de conocer. Esta vez vamos a tocar un tema, una reflexión corta, basado en lo que el Señor nos ha instruido por medio de su palabra. Sabemos que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, de los que siguen esta página y de los que puedan seguirla. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de los hermanos de otros países, los hermanos que están en Paraguay, Argentina, también en nuestro país. Les saluda a su hermano en Cristo, Felipe Laínez. Un tema que primeramente con la guianza de Dios y el Espíritu Santo podamos desenvolverlo, desarrollarlo, para que el Espíritu Santo nos pueda abrir el entendimiento, los ojos espirituales, encaminado bajo el propósito divino de nuestro Señor Jesucristo, para que el llamado profético, para que el propósito de Dios en nuestras vidas sea activado y sea inquietamente activado y sea ejercido. Porque hay algo que yo siempre he dicho, yo siempre he compartido, que el llamado de Dios es sobrenatural. Muchos son los llamados, dice, pero pocos son los escogidos. Que nosotros intentemos y escalemos ese peldaño, esa montaña de ser escogidos por Dios, por el Eterno. Quiero tocar este tema de la escasez y la falta de visión nos puede matar espiritualmente. Hay algo que nosotros debemos entender como cristianos, como hijos de Dios, que si nosotros hay escasez de palabra y falta de visión, nos puede matar espiritualmente, nos puede estancar espiritualmente. Y esto es cuando nosotros damos lugar a muchas cosas vanas a nuestro alrededor, cuando damos lugar a muchas cosas que nos rodean, tal vez cosas que están alrededor de nosotros y que nosotros no nos damos cuenta que está pasando, pero está pasando. Veamos el ejemplo conforme a la palabra. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3 verso 1, dice la Biblia que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Conocemos este pasaje, tal vez usted lo ha leído, y dice la Biblia, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Note esto, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En otra versión dice, Yahweh raramente hablaba y no había visiones definidas. Esto podemos interpretarlo de muchas maneras. Podemos interpretarlo literalmente, que todos conocemos esta parte cuando Dios llama a Samuel. Cuando Dios llama a Samuel a una temprana edad, cuando Dios hizo a un lado el sacerdocio de Elí y Dios llama a Samuel, porque en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba, porque en ese tiempo no había visión definida, no había visión con frecuencia. Estos son estos tiempos que estamos viviendo. Muchos van de un lado y para otro, pero no hay palabra. Dios raramente habla, no hay visión. Lastimosamente, tenemos visión para lo terrenal, pero menos para lo espiritual. Escuchamos muchas voces, pero no la voz de Dios. Escuchamos hablar a todo mundo, pero menos al Dios Todopoderoso. Porque en nuestra vida escuchamos lo que está a nuestro alrededor, pero no lo que Dios está hablando. Cómo está nuestro oído y cómo están nuestras visiones. Aquí yo te puedo decir, en este pasaje bíblico, de lo que estaba viviendo el pueblo en este tiempo, era que no había un oído profético para escuchar la voz de Dios. No había dirección. Por eso a veces no continuamos bajo el propósito de Dios sobre nuestras vidas, porque nos desenfocamos y perdemos escuchar la voz de Dios y perdemos la dirección de Dios. Por eso es que a veces no terminamos lo que Dios nos ha asignado, porque tal vez la voz de Dios se ha opacado por lo que está alrededor de nosotros y nuestro oído no escucha la voz de Dios proféticamente hablando. Estoy hablando proféticamente porque Dios no solo nos habla por la Biblia, sino que también la voz audible de Dios por medio de su Espíritu Santo. No hay dirección. En ese tiempo, amado, el pueblo de Dios no sabía para dónde ir. No había dirección. Y mira qué bonito cuando hay una dirección de parte de Dios. Por aquí anda,
Así como Dios le decía a David por aquí, David, ataca, sí. Sí, David, ataca. Señor, ¿ataco? Sí, ataca. Tener dirección de Dios es decirle a Dios, Dios, dirígeme. Aquí estoy. Pero vemos que el sacerdote Elí no podía escuchar la voz de Dios por las cosas que lo rodeaban. En ese tiempo no había quien levantara la voz de Dios. En ese tiempo no había quien levantara la voz. Estamos hablando de un tiempo donde Dios levantará personas, y es más, las está levantando para cumplir la voluntad aquí en la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo, para que la voz de Dios se escuche. Porque cuando tú profetizas de parte de Dios, no eres tú que estás profetizando, no eres tú que estás hablando, es Dios mismo que está hablando. Así como Dios mismo habló a Samuel para darle directrices, para darle lo que había que hacer en el pueblo y para decir lo que tenía que decir. Asimismo, Dios está buscando personas, Dios está buscando hombres, Dios está buscando vasos, vasijas, para que se levanten y que Dios pueda hablar a través de ellos usando sus vidas, para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Porque hablar de parte de Dios, amado, hablar de parte de Dios no es algo que te enorgullece, no es algo que te llene a ti de orgullo, sino que te llene a ti de gracia. Porque hablar de parte de Dios, para que el propósito de Dios se haga en esta tierra, es lo más hermoso. Pero en ese tiempo no había quien lo escuchara y no había visión, porque nadie se había levantado. Y es ahí cuando Dios agarra a Samuel y Dios le habla a Samuel. No había visión. ¿Sabías que la visión representa un medio usado por Dios para comunicar su palabra a los profetas? No había revelación de Dios por medio de los profetas desde los días de Gedeón, porque el profeta habla lo que Dios quiere hablar. Porque el don de profecía se manifiesta lo que Dios desea hablar, no lo que el hombre o el vaso, el que tenga el don o el llamado, no lo que él quiera hablar, es lo que Dios desea hablar. El escuchar proféticamente va más allá, pero la palabra de Dios escaseaba. Jehová raramente hablaba. Había escasez espiritual, escasez de palabra, escasez de adoración, la escasez en términos humanos de falta de recursos, como el agua, el alimento, la energía. En otras palabras, la escasez es falta de algo para subsistir. ¿Te imaginas un cristiano con escasez? Está a punto de morir espiritualmente. Pero lo que Dios hizo con Samuel fue tan maravilloso que dice 1 Samuel 3:20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Era portavoz de lo que Dios quería hablar en este tiempo. Era portavoz. Hoy, déjame decirte que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere levantar. Dios quiere restaurar a muchos para que sean portavoces de Él y que puedan llevar su palabra y su voluntad en esta tierra. Porque muchos son los llamados, dice. Así como dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto se cumplió en Hechos, y el poder del Espíritu Santo está para activar, para restituir, y está para levantar lo que se había perdido, para traer en este tiempo lo profético, para traer en este tiempo el poder sobrenatural del Espíritu Santo y ser portavoces de aquel que nos llamó. Porque dice la Biblia que antes que este mundo existiese, antes que todo existiese, Dios ya nos había predestinado. Así que tú, si estás alejado, si tú estás decaído, hoy es el momento que te levantes y te reafirmes en el Señor y tomes fortaleza y tomes la espada y el escudo para seguir adelante. Porque Dios ha comenzado a hacer en nuestra vida, lo va a perfeccionar. Aleluya. Que nunca se te olvide esto. Si Dios ya comenzó algo en tu vida, lo va a perfeccionar, porque lo va a perfeccionar. Dios te bendiga.